Nacional, siendo las 11:36. Temas que nos ocupan, temas que obviamente nos preocupan como ciudadanos es el transporte público, Constanza, así que hoy día queremos tener un panel de conversación para saber qué está pasando con las micros, qué está pasando después de las 20 horas, por qué hay tan poco movimiento, ¿verdad? Uy, está complejo el tema y sobre todo en comunas aledañas, como lo que ocurre con San Pedro de la Paz. Precisamente nos acompaña Gabriel Ramos, presidente de la Junta de Vecinos de San Pedro de la Paz, Villa San Pedro. Gabriel, un gusto que nos puedas acompañar. Hola, un gusto, igual. También quien se suma a esta conversación es José Coronado, dirigente sindical Rengo Lientur, vocero regional de la Coordinadora de Chile. ¿Cómo está? Un gusto que también pueda estar en esta conversación para así plantear los temas tan importantes que nos aquejan como región. No, primero que todo, dar las gracias a ustedes por invitarnos y expresarle que es una instancia que nosotros podemos colaborar con el usuario a entender la problemática del transporte público. Sí, también nos acompaña Richard Montesinos, dirigente gremial de Taxi Bio Bio. Richard, un gusto también que nos pueda acompañar. Muchas gracias también por la invitación y por preocuparse un poco del gremio, de la gente que necesita bastantes respuestas, más que nada, porque tienen muchas preguntas, pero faltan respuestas. Sí, y poder también hablar desde la vereda de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que afecta y cuáles son, por ejemplo, Gabriel, piensas tú los principales problemas que tienen que ver justamente con los taxis o con, en general, el transporte público hoy día en la región? Bueno, yo creo que el tema número uno y que nunca hay que soslayar es la infraestructura. La infraestructura vial, de conectividad en todos sus aspectos, por lo menos desde San Pedro, que es donde vivo yo y de donde puedo hablar con propiedad, tenemos un retraso que es evidente, que bueno, se han ido generando proyectos, nos han ido presentando, pero digamos que es una comuna que pasó 15, 20 años con postergación. Entonces, en ese sentido, ya somos como un ícono de la problemática y por eso me gusta como centrarlo en que es un problema de infraestructura y después vienen los demás. Y el otro, que también es relevante, es el tema, efectivamente, la relación con el transporte público como un sistema. Y el sistema en realidad está por un lado muy separado, no funcionan conectados, digamos, de manera clara y contundente, Biotren con las micros, digamos, y con los colectivos. Y bueno, hay un sinfín de situaciones más que son respecto a los horarios. Por ejemplo, después de la pandemia perdimos así un tramo importante. Y no estamos hablando de una comuna o una intercomuna pequeña, sino que es la segunda capital de Chile. Y a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, que dejen de pasar el transporte público, empieza a ser como un problema que deberíamos haber pasado. Ya, así, no sé. Sí, bueno, nosotros hemos ido abordando esta temática en diversas oportunidades. De hecho, más adelante sí podemos ir revisando también el material que se realizó desde el departamento de prensa y junto a nuestro compañero Flavio Araneda. Porque, claro, la crítica generalmente va a las micros. ¿Qué pasa, José, precisamente con esto? Porque nosotros lo hemos abordado en distintos puntos con las autoridades correspondientes, además que indican que se están tomando medidas, pero ¿cuál es la realidad precisamente que viven conductores? Porque uno también comprende lo que pasó en pandemia, muchos optaron por otro camino, hubo una reducción precisamente, pero ¿qué está pasando en estos momentos ya retornando post pandemia? Bueno, primero que todo, explicar que la falta de conductores tiene su motivación. Es difícil de explicar porque esto es un efecto dominó de muchas carencias que tiene el transporte público. Históricamente, ningún seremi del transporte ha podido regular el transporte público acá en la región del Biobío. Nosotros los conductores estamos organizados desde hace muchos años en sindicatos y federaciones. En más, creamos una coordinadora desde acá de Concepción e iniciamos la creación de una coordinadora nacional. En todas las regiones la misma problemática. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay conductores? Que yo creo que esa es la pregunta central de esto. Y que todos nos hacemos, claro. No hay conductores porque la oferta laboral es malísima. Es una tierra de nadie donde las leyes no operan. ¿Qué me refiero a las leyes? Primero que todo, los derechos fundamentales, que es una cosa gravísima, y la normativa laboral. En ese aspecto, la normativa laboral no se cumple, al menos en 12 artículos. Ustedes conocen muchos trabajos, ¿cierto?, donde hay una remuneración a fin de mes, un sueldo. El conductor no la tiene.
Si usted trabaja jornada en exceso, se le cancela hora extraordinaria. Al conductor no se le paga. Y si seguimos enumerando así, gratificaciones legales, ley del séptimo día, subsidios y una serie de remuneraciones que debería recibir el conductor, pero que quedan en otros bolsillos. No llegan a los conductores. Richard, esta oferta laboral siempre ha sido así de paupérrima, de compleja, porque estamos hoy día reconociendo que justamente la poca cantidad de personas trabajando al servicio de transporte es esto. ¿Hay posibilidades de cambio? ¿Qué es lo que se conversa dentro de las distintas agrupaciones gremiales con respecto a esta problemática que finalmente es la raíz de que no haya gente trabajando en transporte? A ver, lo que dice el colega ahí tiene mucha razón, pero también es un aspecto de seguridad. La seguridad dentro del transporte también ha mermado mucho el tema de tener ganas de trabajar, porque antiguamente nosotros sí trabajamos promedio 12 horas. Eso es lo que trabaja un conductor, sea de micro, de taxi, de colectivo, promedio 12 horas. Siempre trabajamos en ese promedio. Pero antes era un poco más seguro trabajar y a lo mejor el micrero, el taxista, se quedaba más tarde. Pero hoy día el micrero y el taxista no se quiere quedar hasta las 6, 7 de la tarde máximo, porque es muy inseguro trabajar. Entonces eso también te desincentiva el poder trabajar, aunque tú ganes mejor. Antiguamente el taxista se quedaba un poco más porque remuneraba un poco más, pero hoy día ni siquiera queremos hacer eso porque arriesgamos nuestros vehículos, el taxista, el micrero arriesga su micro, cualquiera te puede asaltar, cualquiera anda agresivo, ¿me entiendes? Entonces hoy día hay muchos factores que provocan la falta de conductores. Claro, acá hemos estado hablando precisamente, tú señalabas, Gabriel, al inicio, infraestructura. Señalamos acá seguridad. ¿Qué opinan también vecinas y vecinos de San Pedro en torno a estas inquietudes? Porque me imagino que es un tema recurrente, precisamente, los traslados, el agotamiento. Acá se cruza directamente también con la calidad de vida y la salud mental. Estamos hablando de tacos agotadores, de estar levantándose a horas que, no sé, podríamos tener 1 hora más de sueño o quedarnos... Y 12 horas de trabajo. Claro, o sea, lo que significa salir temprano de la casa, el trabajo y el retorno. ¿Cómo también se ve desde los sectores ahí de San Pedro principalmente? Sí, a pesar de que a mí no me gusta mucho esto de simplificar la idea, porque sobre todo en este tema, creo que es un tema complejo, de diversas aristas, el tema de la seguridad, a mí me gusta, se ha tocado harto ese tema, desde la versión del conductor, que es real, pero por cada conductor, digamos que una micro tiene 25 asientos y 14 personas paradas. Entonces, esas personas, y esos son mis vecinos, que yo lo he escuchado, gente que trabaja, la gente que trabaja en el retail, sale a las 9 de la noche. Esas personas no tienen micro. Las personas que estudian en vespertino, que hacen su certamen a las 23 horas. También se ve mermada su seguridad del momento en que el transporte público no cumple con las necesidades que tiene una ciudad, porque estamos hablando de una ciudad compleja que tiene muchas comunas, tiene alrededor de 2 millones de habitantes y tiene esas necesidades. Es como una cuestión que a mí me importa como, y hemos participado en distintas mesas y todo, me importa señalar que es como algo que sí tiene diversas complejidades, pero que tiene que empezar a dejar atrás los peros y empezar a pasar a las acciones. O sea, resolver eso, resolver los problemas efectivamente porque yo lo voy a decir, sin ser micrero, me parece como relativamente impresentable que no tengan condiciones laborales básicas. Y eso hay que hacer el esfuerzo porque así funciona. Y no funciona solamente aquí de esa forma, funciona en todo el mundo. Entonces, veamos iniciativas comparadas, qué sé yo, pero esto se debería solucionar. Sí, como desde nuestro equipo de prensa también se realizan distintas notas para poder evidenciar los problemas que tienen que ver con el transporte público. Connie ya lo comentaba en un principio, Flavia Araneda también piensa en poder hacer una nota que pueda evidenciar lo que está pasando a nivel regional. Vamos con ella. Este es el panorama nocturno en los paraderos del Gran Concepción.
Tránsito lento que se traduce en tiempos de espera que pueden llegar hasta 20 minutos por un taxibús para llevar a los usuarios a sus lugares de destino. Realidad que hace algunos años era distinta. Antes corrían hasta más tarde. Sí, hace como 5 años atrás corrían bien, pero ahora el flujo ha disminuido en base a si aumenta el horario. No, poco se ha visto. A esta hora pasa poco, yo no pasa casi nada. Relativo, a veces 20 minutos, pero... Sí, y las que pasan generalmente no pasan acá porque pasan llenas. Entonces nos cuesta mucho tomar a los que estamos estudiando en esta universidad. El problema es para los chicos, porque los chicos que son del Andrés Bello, de la INACAP, les cuesta mucho tomar locomoción. Nosotros los vamos a las 9 de la noche acá y todavía hay chicos que están esperando locomoción. Entonces... Sí, no, ahora temprano dejan de pasar las micros y se demoran mucho igual en pasar, como la frecuencia. El contexto en marzo fue un gran problema, sumado a los desafíos en conectividad como el desnivel detectado en el puente ferroviario. Son las propias autoridades las que afirman el aumento de frecuencia del transporte público nocturno. En teoría, 200 buses más, circulando por las calles del Gran Concepción. Ustedes han visto que en los meses anteriores hemos instalado aquí una nueva gobernanza donde participan todos los actores que están involucrados en la mejora de la movilidad en el Gran Concepción. Están los distintos ministerios y también está el gobierno regional, la delegación presidencial, y ahí estamos discutiendo todos los proyectos que van a mejorar la movilidad aquí en el Gran Concepción. Lo que le puedo decir, sí, es que nosotros también estamos trabajando con los actuales operadores para mejorar el sistema. Y ya hemos visto que desde marzo hasta esta fecha hay 200 buses que han aumentado la frecuencia y han aumentado también los horarios de los recorridos. Esfuerzos de las autoridades que están enfocadas en mejorar la conectividad al interior de la capital regional, en conjunto con el plan Más Movilidad que suma el proyecto teleférico para los cerros de Talcahuano. Efectivamente, este es un proyecto antiguo en carpeta, pero es un proyecto que es de Estado y por lo tanto este gobierno también ha asumido como propio este proyecto que hace muchos años ya se presentó para que pudiera ser financiado. Y lógicamente que hoy día parta este estudio ya nos permite generar un avance importante con cerca de 700 millones de pesos que se invirtió por parte del Ministerio de Transporte para poder desarrollarlo y, como bien dijo el subsecretario, va a estar terminado a fines del 2024. Al sur del río Biobío viven cerca de 500.000 de personas que utilizan el transporte público día a día. En Talcahuano son cerca de 40.000 personas las que viven en los cerros. Urgen soluciones a corto plazo en conectividad. De forma paralela, corren los proyectos que buscan dar respuestas sólidas. En largo plazo, ahí juegan un rol trascendente. Estamos viendo el informe de Flavio Araneda y precisamente ahí se hablan de estudios de lo que se viene para la comuna Puerto. Acá tenemos representantes también de San Pedro de la Paz, pero me gustaría tomar lo último que señalaban ahí en la nota respecto a los estudios que se realizan. ¿Qué pasa, José, en torno a eso? ¿Qué pasa también con la participación precisamente de los conductores en este tipo de instancias? Porque muchas veces son medidas a nivel central, no son participativas precisamente con las y los afectados. Bueno, primero que todo decir de que, aunque parezca un poco para la risa, es más de lo mismo. Estudios, proyectos, financiamiento. Pero la raíz del tema, nosotros la tenemos súper clara. Los conductores, miren, en este momento yo vengo desde la Dirección Regional del Trabajo, estábamos con la directora, la señora Roxana Rubio, tocando el tema laboral neto. ¿Por qué no se cumple con las obligaciones laborales de los conductores? ¿Quién protege a la empresa operadora para que no se cumpla? La calidad de la fiscalización. Los conductores para la pandemia, ¿cierto?, tuvieron que buscar otro horizonte. ¿Por qué? Porque no había gente en la calle que transportar. Si salía un conductor a trabajar 12 horas al día, recaudaba, no sé, 30.000 pesos, 25.000 pesos, de lo cual él gana aproximadamente un 20% por eso de porcentaje y se llevaba a su casa 4.000 pesos.
por todo un día de trabajo. Y arriesgándose también en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se buscaron otro horizonte, muchos conductores, la mayoría, se fueron al proyecto MAPA, ¿cierto? Se fueron a los buses Guadalpen, se fueron al norte, a las mineras, o emprendieron con este tema de las aplicaciones. Didi, Cabify. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta que muchas empresas les pagaban el sueldo y se los hacían trabajar en exceso, les pagaban la hora extra, ¡oh, qué maravilla! Pero en el transporte público no existe eso. No existe la remuneración, no se cancela. Yo quiero corregir un poquito acá al colega. En el transporte público, al menos en el transporte público mayor, que son las micros, se trabajan 16 horas diarias. 16 horas diarias. Sin contar el tiempo que usted está a la espera, porque usted se levanta a las 5 de la mañana, 5:30, y llega al terminal por si alguien que tenía un turno matutino no lo cumple, entonces está el otro conductor y yo lo hago primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si empieza a trabajar a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, a las 6 de la tarde tiene 12 horas. 7, 8, 9, 10, 16 horas. Y después tiene que cargar petróleo, tiene que ir a guardar la máquina, dejarla en condiciones para el otro día, y así es día a día. Entonces los conductores ya se cansaron de eso, de trabajar gratis. Y vieron que en otras partes hay mejor oferta laboral y no quieren volver. Y la autoridad está diciendo, nosotros lo vimos en la nota, hacen programas, que pase la micro, la aplicación de la micro. Si no hay conductores, tienen que mejorar la calidad. Yo les quiero contar algo para, no quiero extenderme mucho porque es demasiado lo que se está viendo. Está el Consejo Tripartito Regional de Usuarios, enfocado en el transporte público, ¿cierto? Eso lo dirige la Dirección del Trabajo también. Está la Mesa del Transporte Público, y yo los invito a que participen. Esa Mesa del Transporte Público fue creada por los conductores, pero nos están asistiendo o amparando, por así decirlo, las universidades, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, las federaciones de estudiantes, los sindicatos grandes como ASMAR, ENAP, Petro, el retail, todas las tiendas, porque tienen este gran problema que cuando salen de su trabajo, como tú decías, no encuentran en qué irse para la casa o unos tiempos de espera enormes. Hay gente que vive en Tomé. Tomé entró en un perímetro de exclusión que fue impuesto por la autoridad en complicidad. Bueno, hay un mecanismo que utilizaron la autoridad del transporte con los empresarios, sin considerar a la ciudadanía y sin considerar a los actores principales, que son los conductores, crearon un perímetro de exclusión. Lo echaron a funcionar en Tomé, en la comuna de Tomé. Claro, con esta conversación nos damos cuenta, Richard, que hay finalmente una gran desorganización al respecto, con respecto a todos los puntos que hemos tocado, para que obviamente hayan mayores condiciones de trabajo, para que hayan más personas queriendo trabajar en el transporte público. ¿A qué crees que se debe esta organización y a que estos estudios finalmente se queden en estudio y que sea tan lento el proceso de ir entregando cambios positivos para el transporte? A ver, nosotros, en lo que yo puedo dar fe, nosotros como gremio venimos trabajando desde el 2016 con las autoridades para nosotros modernizar un poco el sistema del taxi. Cuando empezó toda esta vorágine de las aplicaciones y todo, siempre fuimos muy cuestionados en el tema de las tarifas, la puntualidad y un montón de la seguridad dentro del gremio y todo. Y nosotros en el 2016 formamos la Asociación del Taxista del Biobío y formamos, al mismo tiempo fuimos motivación para muchas asociaciones a nivel país. Y formamos muchas asociaciones a nivel país. Hemos conseguido hartas cosas, fuimos partícipes del proyecto de ley de plataforma, trabajando en el Congreso codo a codo con los parlamentarios, en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, hablando con las autoridades de la época. Hoy día tenemos un proyecto que ahora se están haciendo el reglamento, estamos viendo el tema de cómo se moderniza más el tema de las aplicaciones y los taxis también nos queremos subir a ese caballo de la modernización. ¿Qué es lo que pasa? No hay voluntad política, porque cuando yo voy ante el Ceremi, donde yo voy ante el ministro, genero la entrevista, un día antes me cancelan la reunión que teníamos con el ministro de Transporte. Que no estaba el ministro, no estaba el Ceremi, o sea, el subsecretario, y tampoco estaba la jefa de norma. Porque andaban todos de vacaciones, el Ceremi andaba en otro lado y no se podía. Nos cancelaron teniendo pasajes de avión, personas que viajaban hacia Santiago, cancelando vuelos. Y esto es todo costo de nosotros. Entonces, cuando no hay voluntad política y vemos en la palestra todo lo que pasa detrás, que se gastan plata en cosas absurdas
y millones en cosas absurdas, que las micros podrían tener mejor seguridad. Los taxis podríamos tener una aplicación que se lo propusimos al intendente de la época, que ahora es gobernador, y él nos dijo que no había rentabilidad social. Y necesitábamos 80 millones de pesos. No necesitábamos ni siquiera mucha plata para hacer un piloto. Ni siquiera crear una fundación para eso. Y hoy día tenemos que a lo mejor crear una fundación para poder tener plata. Entonces, cuando no hay voluntad política, las cosas no se logran. Claro. Y si tú no eres del color político del que corresponde ese día, no te pescan. Mira, yo quiero aportar a eso para terminar la idea que le estaba diciendo, esta mesa de trabajo, que es la mesa del transporte, que es súper importante. Hay las organizaciones sociales, gente de San Pedro de la Paz también. Nosotros entendemos el problema cuando le extendieron el biotren en la Coronel, en la estación intermedia, el biotren pasaba lleno y sin micro. Entonces, hay todo un tema, pero yo le quería hablar de esta mesa de trabajo. Existe el CRU, ¿cierto?, que es la comunidad organizada, también la mesa del transporte, y aquí hay un detalle. La mesa del transporte ayer se reunió con todos sus actores y se acordó generar una instancia de movilización, un símil de lo que ocurrió en el norte. Cuando la gente se cansó de que la autoridad no escuchaba, se movilizó. Hizo un llamado de atención, hizo un paro, movilización, marcha. Eso se acordó ayer para el día 24 de agosto. La gran movilización de la comunidad organizada, las juntas de vecinos, ¿cierto?, los sindicatos, las federaciones de estudiantes, la CONFES, y se va a replicar, al parecer, hasta el momento, en las conversaciones están con Valparaíso y Antofagasta, para dar una muestra. Entonces, nosotros, como conductores, hemos organizado muchas mesas en la Dirección del Trabajo, en la Seremi de Transporte. Recién recibí una llamada de la Seremi para reunirnos el lunes a tocar estos temas. Pero ayer, el día de ayer, en esa mesa, que todos están informados, no apareció ningún alcalde, excepto quien siempre aparece, el alcalde de Siguayán. Ni nuestro alcalde acá de Concepción, ni de Hualpén, ni de Talcahuano, ni de San Pedro de la Paz. Y aquí me quiero saltar un poquitito para aquí dejarle un espacio. ¿Qué es lo que pasa? Porque tenemos que cerrar. Sí. En el transporte público existen actores, hay diputados, hay alcaldes, parlamentarios que tienen micro. Ellos legislan, ellos llevan adelante esto. Entonces, por eso no funciona. Claro. Porque buscan siempre la manera de quedarse con la platita del trabajador. Yes. Bueno, es un tema en desarrollo que sin duda vamos a seguir tocando como medio de comunicación. Sí. Les agradecemos la oportunidad de tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Sabemos que desde su vereda es importante, ¿verdad?, el plantear este tipo de temas porque son los que están ahí, ¿verdad?, donde realmente se generan todos estos problemas. Así que esperar soluciones y que esto cambie radicalmente para así tener más oportunidad de tener personas trabajando en el transporte público. Si el tiempo apremia, nosotros tenemos que ir a una pausa, así que